Contra el odio es un libro de la filósofa y escritora alemana Caroline Emke, publicado en su idioma original en 2016 y traducido al español en 2017. ¿Cómo lo hacen?, se pregunta Caroline Emke. ¿Cómo odian de la forma en que lo hacen? ¿Cómo pueden estar tan seguros? Los odiadores tienen esa característica, ser seguros. De lo contrario, no podrían insultar y humillar a otros como lo hacen. No podés odiar y estar inseguro de odiar al mismo tiempo. Odiar requiere certeza, aunque el objeto debe ser difuso. Los individuos deben ser borrados en tanto tales. El odio no admite matices, porque los matices revelan las contradicciones humanas, y lo que se busca es odiar grupos genéricos para poder odiar a su antojo. Judíos, mujeres, negros, lesbianas, refugiados, musulmanes, políticos, policías, medios de comunicación, intelectuales. El odio se dirige hacia arriba o hacia abajo, nunca en un eje horizontal. Siempre el otro es la amenaza o el opresor. Se fantasea con el otro como un peligro o como plaga que se supone inferior. Si bien históricamente el ser humano siempre ha sentido repulsión por las personas percibidas como diferentes, en los últimos años ha habido una sensación muy marcada de que la tolerancia ha ido demasiado lejos y que eso de la aceptación de las diferencias ya ha sido suficiente. Como si existiera un límite a la igualdad, como si las mujeres u homosexuales fueran iguales solo hasta cierto punto, pero no más. Como si fuera un beneficio especial permitirle a las mujeres trabajar, como para que luego quieran ganar como los varones, o que ya es suficiente que a los homosexuales se les permita amarse en privado, como para habilitar el casamiento legal. Algo ha cambiado. Hoy la gente odia abiertamente, sin restricciones. Odia sin vergüenza. Las viejas cartas amenazantes ya no son anónimas, ponen el nombre y la cara. Este cambio es de tal profundidad que pareciera que una persona debiera avergonzarse por mostrar respeto y ser cortés, y debiera sentirse orgullosa de rechazar a los demás y vomitar vulgaridades. Se trata de un odio colectivo, moldeado ideológicamente, un odio que se cultiva, que no estalla de repente. No es un signo de progreso. No debemos acostumbrarnos. La única forma de enfrentar al odio es rechazar su invitación a adoptarlo. Aquellos que responden al odio con odio ya han permitido que los deforme. El odio solo puede ser impugnado por algo que le falta a los que odian. Observaciones cuidadosas y dudas sobre sí mismos. Se debe lograr que las fuentes que alimentan el odio, las estructuras que lo permiten, sus mecanismos, se vuelvan más visibles. Examinar cómo funciona el odio y la violencia, en lugar de simplemente condenarlo. Implica mostrar dónde podía haber sido de otra manera, dónde se podría haber tomado una decisión diferente. Describir los procesos de odio y violencia permite mostrar dónde pueden ser interrumpidos. Como sociedad civil, todos somos responsables de restar espacio a los que odian. Quizás el gesto más importante para oponerse al odio es no dejar que nos aísle, no dejarnos empujar al silencio, hacia la esfera privada, a nuestro entorno seguro. En 1952, Ralph Ellison escribió la novela El hombre invisible, en la que su protagonista, un hombre negro, no puede ser visto por los blancos. La invisibilidad ocurre debido a una disposición peculiar de los ojos de aquellos con quienes entro en contacto, dice el protagonista. Los invisibles no forman parte de ningún nosotros social. Sus palabras son ignoradas, sus gestos pasados por alto. Los invisibles no tienen sentimientos, ni necesidades ni derechos. Los invisibles son el objeto ideal del odio. ¿De dónde viene esta disposición peculiar de los ojos, como la llama Ellison? ¿Qué emociones genera que algunas personas sean visibles y otras no?
¿Qué idea nutre esta facultad que borra a los demás? ¿Qué narrativas históricas dan forma a tales regímenes visuales selectivos? Y lo más importante, ¿cuáles son las consecuencias para las personas que ya no son vistas? ¿Qué significa para ellas ser ignoradas? Somos el pueblo es una consigna bastante común. Se trata de una consigna bivalente porque al mismo tiempo establece que ustedes no lo son, o que nosotros definiremos quiénes pertenecen y quiénes no. La rabia se desahoga sobre aquellos que son visibles y desprotegidos, dicen Max Horkheimer y Theodor Adorno. Esta postura parece contradecir la invisibilidad como objeto ideal del odio, pero en verdad es su complemento, porque para ser odiados esos invisibles deben ser visibilizados, pero como otros. Es el caso de los refugiados, esos recién llegados que suelen venir con casi nada, que no son vistos como parte de un nosotros. Son negados como seres humanos con historias individuales, pero al mismo tiempo se los visibiliza como otros, como no nosotros. Se los visibiliza solo para otorgarle cualidades destinadas a marcarlos como un grupo extraño, peligroso y repulsivo, una peligrosa amenaza contra el pueblo, supuestamente indefenso, que los recibe. El odio no necesita ninguna referencia real, ninguna razón real. La proyección es suficiente, no se odia a los refugiados por lo que son. Se les atribuye a ellos ciertas propiedades para convertirlos en despreciables y peligrosos. Así como el respeto y la aceptación nace del reconocimiento del otro, el odio y el desprecio tienen como condición la falta de reconocimiento del otro. ¿De dónde surge este odio? El odio no surge de la nada. El odio siempre tiene un contexto específico que lo origina. Alguien tiene que producir las razones a las que apela el odio. Las razones que intentan explicar que un grupo merece ser odiado en un contexto histórico y cultural específico. Las disposiciones colectivas de odio no pueden subsistir sin las ideologías que consideran a las personas socialmente despreciadas como un daño social, un peligro o una amenaza. Lo primero que se destaca en estas ideologías es que existe una visión intencionalmente simplificada y estrecha de la realidad. Un grupo especialmente odiado es el de los inmigrantes, y no hay historias que describan su humor, sus habilidades intelectuales o artísticas. Tampoco hay informes sobre sus desgracias. De hecho, puede considerar que no existe un individuo inmigrante, solo existe el estereotipo. Del mismo modo, cada musulmán son todos los musulmanes. Así de simple, así de sencillo. Una mirada tan estrecha del mundo al principio ni siquiera produce odio, simplemente paraliza la imaginación. Los musulmanes o los inmigrantes solo aparecen como grupo, nunca como individuos. De esa manera, disminuye el espacio para la empatía, y las infinitas formas de ser musulmán o de ser inmigrante se reducen a una sola forma, la del estereotipo. Con el tiempo, los haters, los odiadores, se vuelven incapaces de pensar a los inmigrantes o a los musulmanes de otro modo, porque su imaginación está paralizada. Solo quedan abreviaturas mentales que reducen el pensamiento a juicios prefabricados. Una persona que ya no puede imaginar cuán única e individual es cada persona inmigrante, cada persona transgénero o cada persona negra, es que no puede imaginar cuán similares son en su búsqueda de la felicidad y la dignidad. Tampoco puede ver su vulnerabilidad, solo ve su imagen prefabricada que despierta la permanente sospecha. Siempre los mismos motivos, siempre las mismas imágenes, siempre los mismos estereotipos, como si no existiera la historia, como si todo fuera todo el tiempo nuevo y original. Se trata de una ideología que sugiere que la sociedad está en estado de emergencia permanente, que promueve el odio a los extraños, la eliminación de los diferentes, la invención de un nosotros como nación y la construcción de los otros, que no son nosotros, los degenerados, los antisociales. Una característica de este modelo ideológico es que la visión polarizada del mundo entre yo y el otro, nosotros y ellos,
repele la crítica. La crítica externa a los promotores del odio ni siquiera se considera digna de discusión. No se cuestiona a los que intimidan a los más débiles. Por el contrario, se cuestiona a los que critican tales actos, acusándolos de emitir noticias falsas, permitiendo un giro retórico que convierte la agresión como un acto de defensa propia. El agresor pasa a considerarse una víctima. Un elemento importante es que debemos incluir entre los facilitadores y promotores del odio también a las personas que no intervienen, aquellos que, aunque no cometen tales actos, toleran con simpatía a los que sí lo hacen. El odio no podría desarrollarse de tal manera, expresarse con tal fuerza, estallar en todo el mundo de modo tan persistente, tan continuo, si no fuera por la tolerancia silenciosa de quienes, aún sin aprobar la violencia, también desprecian el objeto contra el cual estalla el odio. En lugar de odiar, estas personas dejan que otros odien por ellos. Por eso no se trata de un odio que habita en los márgenes. Es un odio preparado durante mucho tiempo, provisto de argumentos desde el centro mismo de la sociedad. Una amalgama de hábitos, prácticas, clichés y bromas, pequeños comentarios o insultos groseros que pueden parecer inofensivos, pero aplastan a las personas que tienen que soportarlos. No se trata de odio, tampoco de violencia física, es intolerancia silenciosa. Donde quiera que existan aquellos que se desvían ligeramente de la norma, personas que creen o aman de manera diferente, hay cómplices del odio. Las víctimas pueden ser refugiados, personas con color de piel diferente, sexualidad diferente, fe diferente, cuerpo ambiguo, mujeres, jóvenes, ancianos, personas con un kipá o un pañuelo en la cabeza, personas sin hogar o sin pasaporte, todas ellas objetos de odio, intimidados, patologizados, criminalizados, deportados, atacados o insultados. En su obra Piel negra, máscaras blancas, el político y escritor Frantz Fanon describió la percepción blanca de un cuerpo negro. El negro es un animal, es malo, es feo. Un niño blanco, dice Fanon, crece con determinadas asociaciones que vincula al cuerpo negro con lo animal, con lo impredecible, salvaje o peligroso. Ve un cuerpo negro e inmediatamente piensa en atributos negativos y malvados. El campo perceptivo de las personas no es neutral. Está moldeado por plantillas históricas, de manera que solo se ve lo que se ajusta a la plantilla. Se trata de modelos en los que se definen normas, de las que luego se pueden desviar al precio de la exclusión o la estigma. Modelos que canalizan el odio hacia el distinto. Las personas blancas a menudo no pueden imaginar la experiencia de desprecio estructural que sufren las personas negras. Es fácil para los blancos pensar: ¿por qué los negros son registrados y detenidos si no han hecho nada malo? ¿Por qué son sentenciados a medidas de prisión más largas que los blancos por similar delito? Una persona que no ha experimentado la injusticia como parte de su vida se puede preguntar por qué habría injusticia en el mundo. Una persona que coincide con la norma puede cometer fácilmente el error de pensar que no hay norma. Una persona que coincide con la norma a menudo no se da cuenta cómo excluye a los demás. Por eso, debemos escuchar cuando aquellos que se desvían de la norma cuentan cómo se siente una vida de exclusión y desprecio. Y debemos mirar el mundo con esa perspectiva, aunque nunca hayamos tenido esa experiencia nosotros mismos. Por supuesto que no hay nada malo en principio en que una comunidad social o cultural se identifique con prácticas y creencias comunes, o que incluso, como es natural, establezca sus propias reglas de admisión. Días de descanso, reglas del vestir, momentos para ejercer la fe, creer en la reencarnación o en el paraíso. Estas prácticas o creencias definen límites entre los que pertenecen y los que no. Es su derecho, porque son comunidades potencialmente abiertas al ingreso de nuevos integrantes con determinadas condiciones.
Lo que no es tan bueno es la existencia de narrativas en las que se inventan códigos sociales, culturales o físicos que pretenden definir una nación o un orden social y declarar a personas o grupos enteros como hostiles, ya que esta situación promueve una radicalización de las visiones del mundo. El filósofo búlgaro Tzvetan Todorov resalta el carácter antiliberal de estas narrativas. Aquellos que se desvían, aunque sea ligeramente, de una mayoría establecida como norma, son percibidos no simplemente como diferentes, sino como equivocados y por esa razón privados de protección legal. Pensemos si solo a las personas zurdas se les diera libertad de opinión. Absurdo, ¿no? Bueno, muchas formas comunes de discriminación y exclusión no son menos arbitrarias y absurdas. Las narrativas que las contienen y transmiten son tradiciones tan antiguas y las costumbres tan repetidas que por raras que sean no llaman la atención y desaparecen en un punto ciego de la percepción social. Otras líneas divisorias son más nuevas o recientemente se han hecho visibles, las que separan a nativos de extranjeros, a familias correctas de incorrectas, a mujeres reales de mujeres falsas. Quién puede pertenecer y quién no. Quién está incluido y quién no. Se racionaliza en un dispositivo de actos verbales, de gestos, de leyes, de normas administrativas, de imágenes y contenidos culturales. Tal dispositivo evalúa qué personas son aceptables, pertenecientes y preciosas, y cuáles son inferiores, extrañas y hostiles. De los partidos conservadores o populistas de derecha que han tenido éxito electoral, casi todos apelaron a ideas ilusorias de una nación o un pueblo cultural o religiosamente homogéneos. En primer lugar, es importante definir el uso del término pueblo, que es un concepto ambiguo. ¿Quién es el pueblo? Históricamente, la palabra pueblo fue una ficción. Como ya hemos dicho, ninguna república acepta a todas las personas como libres e iguales. Incluso durante mucho tiempo ha habido personas a las que se le negó la condición de seres humanos. Si bien los revolucionarios franceses del siglo XVIII colocaron al pueblo en el lugar del poder que ocupaba el monarca, las mujeres y los extranjeros quedaron excluidos de los derechos de ser el pueblo. Por lo general, el orden político se describe con términos corporales, orgánicos, y mediante esta biologización del lenguaje político se conecta al cuerpo con las nociones de higiene que aplica conceptos médicos al análisis de una sociedad. Los peligros de infección por organismos extraños se vuelven parte de cualquier discurso, y las diferencias se presentan como potencialmente contaminantes de un cuerpo sano y homogéneo. La nación se vuelve hipocondríaca y vive temerosa de ser infectada. Actualmente, la referencia a pueblo no alude al pueblo como un demos, como la población de un espacio determinado, sino como un etnos, como miembros de un clan con un origen, una lengua y una cultura común. El componente étnico y religioso, y no la acción común, es la que define quién pertenece y quién no. Ahora bien, cabe preguntarse si acaso una nación culturalmente homogénea es objetivamente mejor que una diversa. ¿Tiene más éxito económico? ¿Está más capacitada a enfrentar una crisis ecológica? ¿Es políticamente más estable? Si la respuesta a estas preguntas fuera afirmativa, que no lo es, estaríamos frente a argumentos a ser tenidos en cuenta. Pero la explicación para la pretensión de un nosotros homogéneo es a menudo una simple tautología. Una nación homogénea es mejor porque es homogénea. Esta uniformidad orgánica que se atribuye a la nación es extremadamente atractiva, pero imaginaria. Lo que la gente celebra como una nación casi nunca corresponde a una comunidad real. Siempre es una imagen fabricada. No hay tal original natural. Se trata de la decisión de inventar y acordar un original al que la gente debiera parecerse.
Los partidos conservadores y nacionalistas afirman una narrativa nacional libre de ambigüedad, buscando eliminar toda ambivalencia o polifonía en la historia del pueblo, ya que resulta muy incómoda la presencia de voces diferentes que contradicen la construcción de una nación homogénea. El estatus supuestamente superior de un nosotros se afirma en la narrativa de un mito fundacional, algún tipo de orden natural. La idea es que en el pasado, cuando todavía la sociedad era pura, cuando todos compartían los mismos valores, en ese antes imaginado, todo era más verdadero, más auténtico, más real y, por supuesto, homogéneo. De allí que el presente se describe a menudo como decadente, corrupto o enfermo, consecuencia de que algo no ha permanecido fiel al original. Algo ya no mantiene la forma como naturalmente se lo concibió. Algo está desafiando al orden social natural. Y es bastante común que la retórica de lo natural y original suele hacer referencia a los mismos temas. La cuestión sobre la sexualidad o la organización familiar tradicional. La visión del mundo desde esta perspectiva de lo primigenio original es dualista. Solo admite el mal absoluto y el bien absoluto, sin términos medios, sin matices. Esto es típico de fundamentalistas y fanáticos, no tolerar ninguna duda. Cada pensamiento, cada argumento debe ser considerado verdadero y absolutamente inequívoco. Esta es también una característica de los regímenes autoritarios, no dejar espacio para la disidencia. Incluso con el ejercicio de la violencia contra los otros, debe evitarse la impresión de que se trata de una decisión arbitraria. La narrativa debe tener una causa explicable, una razón, porque la violencia también debe estar cargada de significado. En la enciclopedia publicada por Diderot y d'Alembert en el siglo XVIII, hay una definición de fanatismo que sigue siendo válida. El fanatismo es un celo ciego y apasionado. El fanatismo se origina en opiniones supersticiosas que hace que la gente cometa actos ridículos, injustos y crueles, ejercidos muchas veces con cierta alegría. A veces se propagan las teorías conspirativas más absurdas, todo ello reforzando una doctrina que moviliza a las personas. Por eso los fanáticos religiosos o políticos inventan dogmas y supersticiones para entender y justificar su odio. Los fanáticos en su dogmatismo están atados a términos unívocos. Necesitan una doctrina pura para un pueblo homogéneo, una religión verdadera, una tradición original, una familia natural y una cultura auténtica. Necesitan códigos que no acepten objeciones ni ambigüedades, y en este punto es donde radica su mayor debilidad. El dogma de lo puro y lo simple no puede ser combatido por fuerzas similares en sentido contrario. Es inútil luchar contra el fanatismo con fanatismo, ni confrontar a los que odian con odio. Los enemigos de la democracia no pueden ser combatidos con autoritarismo, solo pueden ser combatidos por medios democráticos. Si la sociedad liberal y abierta es atacada, solo puede defenderse permaneciendo liberal y abierta. No debemos radicalizarnos nosotros mismos, no alimentar la idea de practicar el odio y la violencia. Si los ideólogos fanáticos presentan una visión del mundo basada en crudas simplificaciones, la respuesta no puede ser superarlos en simplicidad y crudeza. Lo que se necesita es responder con matices, imprevisibilidad y discernimiento. Por esta razón, la crítica y la resistencia contra el odio y el desprecio nunca debe dirigirse contra las personas, sino contra las estructuras y condiciones que generan el odio y el desprecio. Se necesita un cambio económico y social en los lugares y estructuras donde surge la insatisfacción, que se desvía luego hacia el odio y la violencia, porque las inseguridades sociales y económicas suelen enmascararse detrás de las falsas certezas de los dogmas dualistas y fanáticos. Debemos reivindicar lo impuro y lo complejo.
porque es eso lo que más confunde a los que odian y a los fanáticos fetichistas de lo puro y de lo simple. Instalar una cultura de la duda, que es el tipo de pensamiento más hostil a los fanáticos. Abrazar la tradicional definición de lo plural pronunciada por Hannah Arendt. Lo plural se forma por la diversidad de individuos distintos que se pueden parecer entre sí. Es la notable y fascinante potencialidad de lo plural. Lo plural no es la yuxtaposición de yoes, porque singular no significa egoísta. La individualidad solo es realizable mediante la coexistencia y la cooperación. El individuo necesita al colectivo social, pero un nosotros diverso, no un nosotros que se defina a sí mismo como una unidad monocromática. La pluralidad en una sociedad no significa la pérdida de la libertad individual, al contrario, es lo plural lo que asegura la libertad. No tengo por qué compartir las prácticas y creencias de los demás. No tiene que gustarme ni entenderlo. Esto también es la enorme libertad de una sociedad verdaderamente abierta y liberal. No tener que gustarse unos a otros y, sin embargo, dejarse ser. La diversidad cultural, religiosa o sexual significa ganancia, no pérdida. La cohesión social de una sociedad abierta y liberal no es menos fuerte que la de una comunidad cerrada y monocultural. El filósofo Michel Foucault desarrolló la idea de decir la verdad, basada en el concepto griego de parresía. La definición superficial de parresía es libertad de expresión, pero para Foucault la parresía es la verdad que critica posiciones u opiniones poderosas. La parresía que se reclama en el espacio público se dirige contra el poderoso aparato de normas explícitas e implícitas, contra los patrones de odio que degradan a los inmigrantes, contra los regímenes que pasan por alto a los negros, contra la sospecha constante a los musulmanes, contra los mecanismos que perjudican a las mujeres, contra las leyes que privan de derechos a las minorías sexuales, contra la invisibilidad de las personas que se ven obligadas a vivir en la precariedad más absoluta, simplemente porque son pobres. Es necesario decir la verdad contra el tabú de la clase social. Hoy la categoría de clase social se ignora como si ya no existiera, pero sin embargo las personas pobres son invisibilizadas, marcadas y excluidas como otros. La socióloga Eva Illouz menciona que no solo se necesita decir la verdad contra movimientos poderosos o contra el poder, sino también hacia el propio entorno social, familia, amigos, contexto político en el que uno se mueve. Los patrones de odio se forman en narrativas que retratan una visión estrecha de la realidad. Individuos o grupos enteros son tratados despectivamente como extranjeros, diferentes, animales, perezosos, promiscuos, deshonestos, agresivos, enfermos, perversos, incrédulos, impíos, contagiosos, degenerados, antisociales, sediciosos, sospechosos de terrorismo, criminales, perras, sucias, débiles, codiciosos. Las cadenas de asociación constantemente repetidas cristalizan en pretendidas certezas. Se implantan en las representaciones mediáticas, se solidifican en formatos de ficción, se reproducen en línea y en instituciones, como las escuelas, por ejemplo. Debemos derrotar toda esta coreografía narrativa mediante nuestras palabras y nuestros actos. Personas que son consideradas como antisociales, improductivas, indignas, perversas, enfermas, impuras, antinaturales o deshumanizadas, deben ser reincorporadas a un nosotros universal. La resistencia civil contra el odio también incluye recuperar los espacios de la imaginación. La disidencia contra el resentimiento y el desprecio también incluyen historias de felicidad. Incluir las diversas formas de vivir una vida feliz y verdaderamente libre. Historia de vidas y amores disidentes contrapuestas a narrativas de desprecio y de desgracia. La felicidad es posible para todos, porque todos tienen derecho a la esperanza, no solo los que se ajustan a la norma dominante. Se requiere disidencia poética e ironía, para lo que son tan necesarias las expresiones artísticas como las quejas legales.
Se necesitan prácticas políticas, sociales y estéticas para revitalizar la visión de una sociedad inclusiva, abierta y heterogénea. Una democracia no es algo que se tiene, no es un proyecto terminado. Una democracia nunca está ahí. Es imperfecta, vulnerable, abierta a la crítica, al cambio, al aprendizaje colectivo. Demasiada confianza es tan mala para una democracia como muy poca confianza. Es necesario afligirse por una emancipación insuficiente, una libertad insuficiente y una justicia insuficiente. Es necesario un deseo resistente de acción colectiva que amplíe los espacios para poder vivir, trabajar, hablar y amar.